Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo Creo que están? ya Buenas estamos. noches. Cordial saludo. Bueno, es un inmenso placer saludarlos a todos en nombre de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. Eh, Mi nombre es Daira Alejandra Colón Blanco y en el día de hoy seré la moderadora de la sesión. Vamos a estar hablando de un tema de gran relevancia e importancia en la actualidad, como son las arritmias en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que estos son temas de gran importancia, dado que en muchos casos, muchos colegas pues no sabemos manejarlo, no sabemos tratarlo y hay que tenerlo muy en cuenta porque pacientes con insuficiencia cardíaca son los que más tenemos que tienen causas o consecuencias llevando a una arritmia como tal, ¿sí? Entonces hay que evitar todo esto. Así que bueno, nada, en nombre de todos le damos gracias, le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Eh, Vamos a tener excelentes panelistas, expertos excepcionales, como lo son el doctor Pablo Romero, que es nuestro disertante en el día de hoy. Es cardiólogo, electrofisiólogo en el Hospital Santo Yani y Sanatorio de Trinidad de Quilmes. Tenemos al doctor Ariel Estives, que es especialista en electrofisiología, está del Sanatorio Trinidad de Quilmes y está del Hospital Santo Yani. Está con nosotros también el doctor Claudio Moros, cardiólogo, especialista en cardiopatías congénitas de adultos, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y expresidente de Socava. Y tenemos a nuestro panelista Luis Medesani, médico cardiólogo, electrofisiólogo, ex jefe del Servicio de Cardiología del Hospital San Martín de La Plata, presidente SADEC y expresidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata. Así que bueno, un gusto. De antemano les decimos que si tienen algunas preguntas, dudas, por favor no duden de comentarlas al chat y así las vamos respondiendo. Adelante, doctor Pablo. Bueno, Daira, muchas gracias por la presentación. Una vez más, gracias por la paciencia a todos. Perdón la tardanza en conectarme. Ahora comparto la pantalla. Sí. Ahí vamos. ¿Me confirman si se ve, si se comparte? Sí, ahí está compartiendo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? ¿Sí? Sí, doc. Sí, Pablo, se ve. Lo único Ahí que Sí, se ve. tenemos excelente. en pantalla. Ahí está. ¿Perdón? ¿Se ve bien? Sí, doc, ahí se ve. Listo, excelente. Bueno, a ver. Bueno, el tema para dar en la clase de hoy era arritmias en la insuficiencia cardíaca. Es un tema bastante amplio, muy abarcativo, así que yo quise un poco dar, para mí entender por ahí las dos patologías o las más frecuentes por ahí en la práctica diaria o por ahí los temas sobre los cuales me consultan o creo que hay más dudas, ¿sí? Así que primero que nada voy a hablar un poco de fibrilación auricular, manejo en la insuficiencia cardíaca, tanto con FEI reducida como con FEBI preservada, mostrarles un poco alguna evidencia en la cual basamos para el tratamiento diario. Y luego les voy a hablar un poquito de las arritmias ventriculares, específicamente de las extrasístoles ventriculares en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo mismo, mostrarles los algoritmos y la evidencia que hay hasta el momento en la cual basa la práctica clínica, ¿no? Para empezar un poquito con la insuficiencia, con la fibrilación auricular, perdón, en la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, primero mencionarles que muchos de los mecanismos fisiopatogénicos, siempre estas dos patologías comparten muchos de estos mecanismos. Eh, eh, por lo cual también son patologías que cardíacas o viceversa, por lo cual a veces es muy difícil ver o saber cuál comenzó primero, ¿sí? Sí, cuál es primero, si la típica del el huevo o la gallina. Y bueno, en este caso,
son dos patologías que comparten muchos mecanismos fisiopatogénicos, entonces es muy frecuente verlas habitualmente en conjunto y es difícil por ahí dilucidar cuál es la patología que generó una u otra, ¿sí? Pero sí ya hay muchísima evidencia, sobre todo en algunos estudios que tienen grandes bases de datos como el Framingham, entre otros, que demuestran que la fibrilación auricular por sí sola es un factor pronóstico independiente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y en aquellos pacientes eh, que debutan con fibrilación auricular en una insuficiencia cardíaca previa o lo mismo aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y desarrollan fibrilación auricular en su evolución, presentan mayor morbimortalidad, por lo cual es importante siempre controlarla. También en cuanto al pronóstico, mencionarle que hay algunos o hay numerosos estudios, entre ellos uno que se publicó en el 2019, donde habla también no solo de la fibrilación auricular clínica, sino también de la fibrilación auricular subclínica, y habla de la carga de fibrilación auricular. Esto es muy importante, y nosotros, los electrofisiólogos que hacemos control de dispositivos, de marcapasos, tenemos la capacidad de ver en aquellos pacientes que tienen un cable auricular, ver la carga de arritmia auricular, sí, que nosotros la clasificamos como ARE, que traducido es lo mismo que decir eventos auriculares de alta frecuencia, y más allá de que no configuren por ahí una taquicardia sostenida, una taquicardia clínica, este estudio demostró que cuanto mayor es la carga de estos eventos, mayor probabilidad de fibrilación auricular a largo plazo y peor pronóstico también para el paciente. El número del que se habla habitualmente son por encima de 5.5 horas de esta carga al mes. Eso es lo que mostró este estudio. Por eso es una forma también de monitorizar estos eventos. En cuanto a la prevención, para no explayarme mucho por ahí en todo lo que hace al control de los factores de riesgo clásicos que ya conocemos de la insuficiencia cardíaca, basado específicamente en lo que hacemos nosotros, los electrofisiólogos, hablando específicamente de la estimulación, lo que podemos hacer nosotros de nuestra parte para prevenir este tipo de arritmias es, primero, algo que ya está muy demostrado, es la estimulación de la aurícula en la presencia de disfunción sinusal. Y esto parece obvio decirlo, pero es muy importante, a veces no queda muy claro, que la principal forma de disminuir la carga de fibrilación auricular en aquellos pacientes que necesitan un marcapaso, sobre todo por disfunción sinusal, es estimular adecuadamente la aurícula, ¿no? Y evitar la estimulación innecesaria del ventrículo, un marcapaso BBI, cuando tienen disfunción sinusal, ¿sí? En cuanto a los algoritmos de prevención de fibrilación auricular que en algún momento estuvieron en boga y que uno de ellos era el overdrive pacing, es decir, la sobreestimulación, para disminuir la incidencia de fibrilación auricular. Hoy en día la evidencia que sustenta esto no es es escasa, y los estudios no demostraron mejoría en síntomas ni en eventos duros, así que estos algoritmos por ahí pueden llegar a ser útiles si uno los individualiza en determinados pacientes, pero no es algo que esté muy demostrado por el momento. Y después la selección del modo de estimulación de forma correcta. Por ejemplo, en este estudio que les muestro acá, que se llevó a cabo en pacientes que eran portadores de cardiodefibrilador y de resincronizador, donde se vio que activar la respuesta en frecuencia en estos pacientes aumentaba la incidencia de fibrilación auricular a largo plazo y el porcentaje de estimulación auricular innecesaria, ¿no? Entiéndase, en aquellos pacientes que tienen buena respuesta cronotrópica, no tienen disfunción sinusal, activarles la respuesta en frecuencia y estimularle la aurícula cuando no lo necesitan, en CDI bicameral y en resincro está asociado a mayor carga de fibrilación auricular, como lo muestran estas dos curvas, ¿sí? Este estudio demostró lo mismo, acá les muestro lo mismo, que no hay que activar la respuesta en frecuencia en los pacientes, en este tipo de pacientes, salvo que esté muy justificado y que sea completamente necesario por incompetencia cronotrópica sintomática. Para hablar un poquito más ya en cuanto al tratamiento específicamente de la fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca, para hablar, con esto les muestro en algunos estudios que sustentan o que nos dan evidencia
a favor de la ablación versus el control de la frecuencia cardíaca. Estos son dos estudios clásicos. El que les muestro a la izquierda es el PAVA, y acá lo que se hizo fue dividir a los pacientes en dos grupos. En un grupo en un brazo se sometieron a los pacientes a aislamiento de las venas pulmonares por ablación por radiofrecuencia, y otro grupo en los que se hizo control de frecuencia con implante de un resincronizador y ablación del nódulo AB. Y se ve claramente cómo la curva da a favor de aquellos pacientes que fueron a ablación del aislamiento de las venas pulmonares por radiofrecuencia, con una mejoría clara de la fracción de eyección, ¿sí? Y en el estudio cámara, que es el que le muestro a la derecha, se demostró también la diferencia entre los pacientes que iban a ablación de fibrilación auricular, en aquellos pacientes que tenían deterioro de la FEI con una FEI menos del 45%, y en el otro brazo un control de frecuencia con fármacos antiarrítmicos. Y no solo se vio una mejoría a favor de la ablación, obviamente, la ablación por catéter, como ven acá en esta curva, en este gráfico de la izquierda, sino que lo otro que se vio también y que me parece bastante interesante es que un predictor en cuanto al éxito de la fibrilación auricular eran aquellos pacientes que tenían ausencia o muy poco monto de realce tardío en la resonancia. Les iban mucho mejor esos pacientes, lo cual es un dato también a tener en cuenta cuando uno planifica por ahí el tratamiento de estos pacientes. La duda que siempre se plantea, si sabemos que es mejor el control de ritmo en lugar del control de frecuencia, con lo que les mostré anteriormente, siempre está la pregunta o la duda si vale la pena utilizar un tratamiento farmacológico como la amiodarona para control de ritmo, y ya hay también numerosos estudios, y el más importante de ellos, o uno de los más importantes, es el que publicó el grupo de DiBiase en el 2016, el estudio ATTAC, donde comparó el tratamiento de la fibrilación auricular persistente, en este caso en pacientes con deterioro de la FEBI. Un brazo fue ablación, aislamiento de venas pulmonares por radiofrecuencia, y el otro amiodarona. Y claramente, como se muestra en este cuadro, el mantenimiento del ritmo sinusal a largo plazo fue significativamente mayor en el brazo de ablación. También así la mejoría de la FEBI, ¿sí? A favor de la ablación, y otros datos en secundarios como menor internación por insuficiencia cardíaca y menor mortalidad también. En cuanto a la ablación, en la ablación versus el tratamiento médico completo, si bien decía, acá hay dos estudios que mostraron dos resultados, por ejemplo el CASTLE-IF, que es un estudio clásico, que se realizó en pacientes que tenían FA paroxístico persistente, que eran portadores de un CDI que tenían FEI por debajo del 35% y estaban en clase funcional 12 o 4, de 12 o 4. También se randomizó a dos brazos, a dos grupos, ablación de FA 179 pacientes y tratamiento médico 184. Les fue mucho mejor, como se muestra en esta curva, a los pacientes del grupo de ablación, sobre todo en la sobrevida libre de eventos. Y en la contraparte, este otro estudio que les muestro acá, AMICA, es un estudio también que básicamente dividió a los pacientes en dos grupos muy parecidos al anterior. Los pacientes también eran portadores de un CDI, un resincro, y los pacientes tenían una FEBI por debajo del 35%, 68 fueron a la ablación de FA por radiofrecuencia y 72 a tratamiento médico. Y acá no hubo diferencia significativa, pero algo para analizar con detalle en este estudio, a diferencia del anterior, es que la mayoría de los pacientes que se incluyeron tenían FA persistente. Y cuando se les hizo el tratamiento con fibrilación auricular, solamente se trató como sustrato de las venas pulmonares. Y ya hay alguna evidencia de que el tratamiento de la fibrilación auricular persistente solamente con las venas pulmonares puede ser insuficiente, entonces puede ser una causa por la cual este estudio no dio el resultado que se esperaba. Para hacerles un resumen de los estudios que les presenté hasta el momento, vean que la mayoría de los estudios dan evidentemente a favor de la ablación por radiofrecuencia en aquellos pacientes que tienen deterioro de la FEBI, si los comparamos con las otras estrategias terapéuticas, ¿no? Como control de frecuencia, ya sea por fármacos, sobre todo amiodarona, y control de frecuencia con la estrategia Blade and Pace.
en cuanto a cómo seleccionar a los candidatos o a los pacientes que puedan ser candidatos a ablación. Obviamente que esto siempre hay que individualizar al paciente, se tienen en cuenta varias cosas, entre ellas las más importantes, la FEBI del paciente. Siempre cuando tienen una FEBI más cercana a lo normal, el pronóstico o el éxito de la ablación siempre es mejor. El tiempo en FA no es lo mismo. La ablación en un paciente que lleva muchos años en fibrilación auricular, donde ya tiene una aurícula muy dilatada, muy remodelada, muy fibrótica. El tamaño de la aurícula, como les decía, y la etiología también de la miocardiopatía dilatada, en este caso, cuando son las miocardiopatías no isquémicas, siempre tienen una mejor evolución, un mejor pronóstico. Cuanto menos realce tardío tenga el paciente también, predice mayor tasa de éxito, y por supuesto la edad y las comorbilidades. Una estrategia nueva que tenemos ahora para mencionarles, y que está muy en boga actualmente en nuestro grupo, la practicamos mucho como una alternativa también, es la estrategia de PACE and ABLATE, que se hace en los casos de pacientes que, por ejemplo, tuvieron varios procedimientos de ablación de fibrilación auricular fallidos, recurrencias, o aquellos pacientes que están en una evolución de la fibrilación auricular muy avanzada, con remodeladas, severamente dilatadas, y la estrategia de estimular de forma fisiológica y de ablacionar el nodo AB también demostró una mejoría en estos pacientes, porque los síntomas y la taquicardia-miopatía, la fibrilación auricular, está demostrado que no depende solamente de la frecuencia cardíaca, sino también de la irregularidad del ritmo, que genera una alteración en el metabolismo del calcio, y eso también puede llevar a un deterioro de la función. Entonces, muchas veces es una estrategia también muy válida. Y este estudio que les muestro acá, de 52 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, perdón, vuelvo. Ahora sí. En estos pacientes se implantó un marcapaso con estimulación isquiana y se hizo una ablación del nódulo auriculoventricular con un éxito del 80% de los casos. Con el paciente se implantaron bien, y acá en esta tablita de la derecha se puede ver cómo en el seguimiento a los 3 meses y al año se ve una disminución en los diámetros de diástole y en la fracción de eyección. Para pasar a hablar un poquito del manejo de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, les muestro acá un poco cuadro acá a la izquierda. Este gráfico muestra el porcentaje de la prevalencia de fibrilación auricular en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Es muy parecida, o no hay tanta diferencia en aquellos que tienen FEBI preservada, ven uno de 65 y otro de 53%. Y la incidencia, acá en el gráfico a la derecha les muestro la incidencia de eventos como el stroke, la insuficiencia cardíaca y muerte, también es muy parecida en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y reducida. Por lo tanto, con esto les muestro que por ahí la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada no nos habla de una mayor benignidad del procedimiento, perdón, de la patología, y que merece ser tratada y abordarla de la misma forma que la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. La prevalencia de fibrilación auricular en estos pacientes con FEBI preservada es aproximadamente el 50%, es alta. Y la prevalencia de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en pacientes con fibrilación auricular es de un 21%. En este gráfico les muestro cómo la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, asociada a los factores de riesgo clásicos, tiene casi tiene 7 veces más de riesgo de desarrollar fibrilación auricular con la evolución. Y en contraparte, los pacientes con fibrilación auricular con estos mismos factores de riesgo tienen 2 a 3 veces más de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por eso es muy importante el control de la fibrilación auricular en estos pacientes también. Cuando hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada, toma parte o entra al escenario una parte muy importante que actualmente está en investigación, y ya hay muchos estudios que demuestran la importancia que cumple la aurícula en estos casos.
Y en este estudio que les muestro acá, que fue uno de los primeros que habló de cardiomiopatía auricular, como les muestro acá, en el grupo de Jonathan Kalman, que fueron los primeros en describir el papel que tiene la aurícula en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Y ellos demostraron o describieron que la aurícula es una estructura totalmente distinta y heterogénea si la comparamos con los ventrículos, por ejemplo, y al tener múltiples accidentes, múltiples drenajes venosos, y bueno, todos estos accidentes anatómicos que lo diferencian de los ventrículos, asociados a diferencias en el potencial de acción, lo hacen una estructura que es mucho más fibrilable y mucho más fibrilable y con una incidencia mayor de arritmias. Acá con este gráfico les muestro cómo la anisotropía que hay dentro de las aurículas, ¿no? La diferencia de la velocidad de conducción. Fíjense que de color azul está la aurícula derecha y con esta gama de colores naranja, amarillo y rojo la aurícula izquierda. Y esto nos describe la anisotropía que existe por estas diferencias anatómicas que tiene la aurícula, por las diferencias en el potencial de acción y está determinado también que la fibrilación auricular tiene que ver la mutación muchas veces de una proteína que es exclusiva de las aurículas, que es la conexina 40. Todo esto hace que haya una diferencia en los tiempos de conducción y tenga un umbral mucho más bajo para la fibrilación auricular, ¿sí? Todo esto en una aurícula que está con aumentos de la presión de llenado, como es la insuficiencia cardíaca con fe preservada, nos lleva al posible desarrollo de fibrilación auricular en estos pacientes y se transforma en un ciclo vicioso. Aquellos pacientes que están sintomáticos por insuficiencia cardíaca y que desarrollan fibrilación auricular, puede ser causa de internación en estos pacientes. La forma de diagnosticarlo, tenemos muchas formas de diagnosticar esta miocardiopatía auricular, entre ellos el electrocardiograma, donde vemos ondas P de larga duración, de baja amplitud, a veces casi ausentes. En el eco también podemos ver disminución de la onda A en el Doppler pulsado, en el Doppler tisular también disminución de las velocidades. Ahora existe una herramienta que es muy útil, que es el strain auricular. La mayoría de los estudios se están desarrollando con esta herramienta. Y bueno, obviamente también la presencia de fibrosis por resonancia nos pueden llevar al diagnóstico de esta patología. En este estudio se describió acá la interacción entre la disfunción mecánica auricular y la prevalencia de fibrilación auricular en estos pacientes con FEI preservada y cómo predice un peor pronóstico en estos pacientes y un mayor número de internaciones por insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, tenemos los fármacos clásicos que describen las guías de manejo, dentro de los cuales como clase 1 está el dofetilide, pero bueno, nosotros no contamos con esas drogas. Dentro de ellas, la más usada en nuestro medio es la amiodarona, pero siempre recordar que la amiodarona con tratamientos prolongados puede llegar a ser tóxica por efectos acumulativos. Entonces también tenemos tratamientos que pueden llegar a ser limitados con este tipo de fármacos. Este es uno de los estudios, el IST-AFNET 4 es uno de los estudios que demostró que es muy importante en la evolución de los pacientes de tratarlos de manera temprana, de forma muy precoz. Quiere decir que cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con fibrilación auricular, siempre hay que tratar de hacerles un tratamiento intensivo y la intención es que mantenerlos en ritmo sinusal lo más pronto y precoz posible. Obviamente que dentro de las herramientas que tenemos en estos pacientes, al igual que en los anteriores, la ablación de fibrilación auricular con radiofrecuencia, con criobalón, están dentro de las estrategias más utilizadas. Actualmente tenemos una nueva herramienta con la cual contamos y nuestro grupo también la estamos desarrollando, que es la Pulse Field Ablation, y estamos haciendo nuestra experiencia también y tiene resultados prometedores. Y hay otra herramienta sobre la cual se están publicando algunos estudios recientemente en este tipo de pacientes y que tiene mucha importancia en el pronóstico de estos pacientes, que es la estimulación fisiológica, en este caso de la aurícula, la estimulación del haz de Bachmann. Acá les muestro en una radiografía. Se coloca el catéter auricular
en una situación anterior, si la vemos en un oblicuo derecha, y en una situación septal, si la vemos en un oblicuo izquierda, buscando estimular el haz de Bachmann y de esta forma generar una despolarización sincrónica de ambas aurículas, parecido a lo que hacemos en la estimulación fisiológica del ventrículo, ¿no? Y esto, para graficarles acá un caso, el de la izquierda, un paciente que tiene miocardiopatía auricular con una onda P de larga duración, de baja amplitud. Al estimular el haz de Bachmann en el gráfico a la derecha se puede ver cómo hay una despolarización mucho más rápida con una onda P mucho más corta, de menor duración. Esto nos marca la sincronía de la despolarización de ambas aurículas, lo cual se puede traducir hemodinámicamente en un ecocardiograma. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda se ven la onda E y A muy separadas, de manera tal que la onda A, que corresponde a la pata auricular, queda prácticamente amputada por la sístole, lo cual le puede traer muchos síntomas al paciente, y nosotros al sincronizar estimulando las de Bachmann podemos mejorar esta relación entre la onda E y A, optimizando así el llenado diastólico, como se ve acá en la imagen de la derecha. Bueno, como conclusiones de esto, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son dos entidades que coexisten y una agrava el pronóstico de la otra, por eso es muy importante el control temprano de esta arritmia. En cuanto a la prevención, controlar los factores riesgo clásicos, eso lo sabemos todos, y en aquellos pacientes portadores de dispositivos, elegir el adecuado modo de estimulación, y la ablación de fibrilación auricular siempre puede mejorar la FEBI y el pronóstico en estos pacientes. Y bueno, las nuevas herramientas con las que contamos actualmente, la estimulación fisiológica, tanto en la estrategia de Ablate and Pace como en la estimulación fisiológica de la aurícula, son nuevas herramientas que pueden ayudarnos mucho al manejo de estos pacientes. Bueno, esta parte de la charla creo que había agregado algo de extrasístoles ventriculares, pero bueno, no sé, Daira, cómo estamos de tiempo, si quieren discutir algo más en profundidad de esto, Sí, ¿hay alguna podemos. duda? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Alguna duda ahí en la sala? No sé, yo no veo el chat acá, pero Ahí debe cerrar eso. no sé si hay algo para comentar al respecto. Sí, si alguno quiere opinar acerca del tema, Ahí veo alguna algunos pregunta. amigos conectados. El doctor Cristian Musante anda por ahí. Sí, todavía no hay ninguna Ariel viene pregunta. escuchando la clase igual, la charla. Bueno, Ya me yo hizo te sus pregunto aportes algo acá, si querés, Pablo, te pregunto algo. Sí, por supuesto. No, sabemos que, bueno, claramente todos tenemos claro que hacer la ablación es lo electivo en estos pacientes, ¿no? ¿Hay alguna limitación que tengan ustedes como grupo o que vos creas que tiene que haber para el procedimiento en cuanto a la edad o algo? Ahí sabemos que hay publicaciones de octogenarios, pero no sé la opinión de ustedes. Hola, Doc, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué Te tal? pido si me podés repetir la pregunta porque Ah, justo perdón, estamos... sí, dale, No no, te capaz que escuché. no se escuchaba. No, digo, si ustedes tienen alguna limitación como grupo o si consideran que en general tiene que haber una limitación en la edad o en alguna característica como para decir a este paciente no le voy a hacer una ablación. No me refiero a pacientes muy avanzados, ¿no? Pero cercanos a Claro. los 80 octogenarios, bueno, por ahí. No, particularmente en nuestro grupo, o por lo menos también individualmente, yo por ahí no sé si la edad es tanto una limitante, pero hoy en día vemos cada vez pacientes, no sé, octogenarios, por darte un ejemplo, en muy buena forma. Creo que esto es una tendencia, no a nivel mundial, y bueno, son pacientes que están por ahí muy bien, que están muy activos y que realmente esta situación los pone muy sintomáticos, y por ahí yo más que guiarme o nuestro grupo en general, más que guiarnos por la edad, nos guiamos por el estatus del paciente, por las características que fui mencionando, de acuerdo al eco que tenga, al tamaño de la aurícula, al tiempo de evolución de la fibrilación, a qué tipo de fibrilación auricular es,
si es persistente, si es paroxística. Nosotros también tenemos mucha experiencia con la estimulación fisiológica, por lo cual también es una herramienta que utilizamos mucho y con la cual tenemos muy buenos resultados. Así que por ahí creo que usamos más ese criterio para decir la terapéutica, pero tenemos pacientes también añosos que están en muy buena forma y por ahí se justifica darles una chance, ¿no? A mí Bien, me bien. parece que por ahí cuando nosotros recibimos al paciente, estamos haciendo una evaluación por ahí un poco más fisiológica de qué es lo que está generando la filación auricular, la fisiopatogenia, ¿no? Si realmente la predominancia de la fisiopatogenia está relacionada con los triggers o si hay mucho sustrato involucrado, ¿no? Creo que el razonamiento para definir si voy o no a la ablación está guiado más por eso que por la edad. Si yo pienso que el sustrato que tiene el paciente está muy abundante, por ahí ese paciente decido llevarlo a una estimulación, a una blade and pace. Ahora, si pienso que todavía esa aurícula está relativamente bien y que la carga de filación o el tiempo de filación auricular no es long standing, no es mayor a un año y bueno, aunque sea añoso, me parece que voy hacia la ablación igual, sabiendo que, y hablando bien con el paciente, que entienda que las tasas de éxito son diferentes, ¿no? Que no está dentro de la población que fue por ahí estudiada correctamente. Me parece que eso, la decisión viene más por ahí, más por la fisiopatogenia de la enfermedad que por la edad, en nuestra práctica. Por ahí es discutible. Ok, gracias. Doctor Romero, Pablo, ¿podés apretar dejar de compartir? Uy, sí, Así, perdón, ahora sí. ahí está. Perdón, ahí hice una pregunta por escrito. No sé si la A ver, llegaron a leer. abro Pregunta el chat. el pulsante ¿Me si la hablas? ablación por campo pulsado es superior en pacientes con insuficiencia cardíaca a otros tipos de ablación. La ablación por campo pulsado, a ver, los estudios que mostró Pablo, el CASTEL, el CABANA, la MICA, son todos estudios que se hicieron con radiofrecuencia, incluso no me acuerdo si algunos se hizo con crío, No, la mayoría con pero radiofrecuencia. la mayoría se hicieron con radiofrecuencia, con lesiones punto a punto, con lo cual, desde el punto de vista de evidencia científica, te tendría que decir que no. Desde el punto de vista, yo no tengo la experiencia suficiente para poder darte una respuesta en cuanto a resultados personales con la PFA, ¿no? Cuando uno invade a un paciente por insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en el estudio Castel, la cantidad de ablaciones que se hicieron, por ejemplo, en el 24% de los pacientes se tuvieron que hacer 2 ablaciones. Eso significa que la cantidad de lesiones que vos tenés que hacer cuando vas a una ablación en un paciente con insuficiencia cardíaca probablemente sea mayor, sea 50% más que las que haces en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, en ese sentido, la ablación es mucho más agresiva en los pacientes con IC. ¿Por qué digo esto? Porque la PFA probablemente nos permita ser más agresivos, en términos de que va a ser por ahí más eficiente el aislamiento, por ejemplo, de la pared posterior y no solamente de las venas. El tema es que, bueno, todavía nosotros no podemos dar una respuesta, yo personalmente no puedo dar una respuesta en cuanto a si realmente yo me siento más cómodo y tengo mejores resultados con la PFA porque no tengo el volumen de casos para poder decirlo. Pero me parece que puede ser que así sea en un futuro. Mejorando los catéteres, mejorando la técnica, mejorando la capacidad de mapear, mejorando muchas cosas. Pero me parece que sí, que todo va encaminado a que la PFA sea la forma de instaurar lesiones más eficiente para pacientes que tienen aurículas más complejas. ¿Puedo comentar algo si quieren? Sí, por Nosotros, favor. nosotros también estamos haciendo PFA y creo que la gran ventaja que tiene es el tiempo de procedimiento, mucho más en pacientes con insuficiencia cardíaca y anestesia. Y la otra es el tiempo en la aurícula izquierda, ¿no? Que aún con muy buena práctica de ablación con radiofrecuencia, estamos más tiempo en la aurícula izquierda, o sea, eso quiere decir más tiempo probablemente de anticoagulación o refuerzos o eventos también, ¿no? O sea, creo que la PFA va a ir en camino de homogeneiza un poco más a los pacientes, digamos.
Total. Sí. Seguro. Acá hacen otra pregunta, Doc. Complicaciones inmediatas de la ablación. ¿Se requiere eco transesofágico preablación? Esto estamos hablando, seguimos hablando de PFA, No, se refiere a la técnica parece que o en general A la ablación. a la ablación en general. Sí, Doc. Mira, las complicaciones inmediatas relacionadas a la ablación, hoy en día es cierto que son mucho menor por las herramientas que usamos. Nosotros somos un grupo que utilizamos mucho la sonda de eco intracardíaco, lo cual nos da muchísima seguridad a la hora de, por ejemplo, en los momentos críticos donde vamos a hacer la punción transeptal, que es uno de los momentos donde podemos generar el mayor tipo de complicaciones. Así que es cierto que hoy en día, y aparte creo que tiene que ver también con la curva que vamos haciendo de casos, ¿no? En nuestro grupo la tasa de complicaciones es baja y es comparable a los estudios que hay publicados. Están descriptas, obviamente, por ahí también son las que están más relacionadas por ahí con la punción, pero también me refiero a la punción de el acceso venoso, ¿no? Pero también hacemos las punciones guiadas por Doppler, así que hoy en día tampoco vemos ese tipo de complicaciones. Sí están descriptas, pero en nuestro grupo, por suerte, son bajas. no, conceptualmente, para que quede el concepto, es un procedimiento que hoy por hoy tiene una tasa de seguridad muy alta y que muchas de las cosas que dijo Pablo hoy es porque el beneficio es realmente muy superior a la tasa de complicaciones que existe en la actualidad con el tipo de herramienta que estamos utilizando. Catéteres que tienen para medir la cantidad de fuerza que estás haciendo sobre el tejido, sondas que te permiten ver en tiempo real si estás en contacto o no, cuánto contacto estás haciendo, si estás en el lugar correcto. Eh, Sondas también de eco para punzar a nivel femoral, es decir, hay una serie de herramientas que generan mucha seguridad y hacen que la tasa de complicaciones realmente sea muy baja y esté por debajo del 1%. Ok, perfecto. Muchas gracias, Doc. Sí, yo quería hacerle una preguntita a Pablo. Excelente tu charla, Pablo. Bueno, Gracias. como ven, Gracias, Claudio. yo vengo de la cardiopatía congénita y veo pacientes adultos que, por ejemplo, se han operado de una CIA y muchas veces tienen un parche para cerrar la CIA y otras veces tienen un dispositivo Unplatzer para cerrar la IA. En esos casos de adultos con FA que uno quisiera ablacionar, ¿hay chances de hacer el pasaje a través del septum? ¿Han tenido casos como eso o reportes? Yo particularmente no he visto ningún procedimiento asociado a eso, sí sé que se pueden hacer. Todo depende también de qué tipo de dispositivo, como vos mencionaste, Claudio, tengan para el cierre de la CIA. Depende mucho de eso, de la medida, del tamaño. Sé que hay procedimientos en los que se puede abordar, que son más complejos sin duda y que se requieren de herramientas específicas, entre ellos el eco intracardíaco, pero yo honestamente experiencia mía individualmente no tengo. No sé si Ariel puede aportar Las un veces poquito. que, las veces que tuvimos, se pueden atravesar los parches con radiofrecuencia, pero las veces que hemos tenido dispositivos en el grupo de trabajo, la verdad es que lo que hicimos fue pedir un ETE para medir los bordes, y los dos casos que tuvimos no nos daban los bordes para poder acceder con la transeptal, entonces decidimos hacer ablate and pace. Se ablacionó el nodo y se le puso un catéter de estimulación fisiológica. Perfecto, Pacientes hablando con fibrilaciones auriculares, boleteo auricular de alta respuesta, que no lo podíamos controlar con medicación y bueno, recurrimos a esta estrategia de Blade and Pace en ambos casos. perfecto. No La, sé si la otra, la otra, la otra pregunta que siempre me queda es, ¿a qué pacientes le contraindican una ablación? Viste que se fueron corriendo los límites, en una época era el área de la aurícula. ¿Quedó algún requisito en el cual uno contraindica la ablación? Una contraindicación absoluta hoy en día, creo que son pocos los pacientes o no tenemos una contraindicación absoluta así definitiva. Sí creo que fue un poco algo más de lo que yo fui mencionando, que tenemos en cuenta el tiempo de evolución, las características del paciente, el sustrato, pero no sé si hay una contraindicación absoluta
para la fibrilación auricular, para la ablación Mira, actualmente? yo creo que personalmente yo me baso en el tamaño auricular. Si la aurícula está severamente dilatada, yo ya ahí ya no, medida por diferentes estudios, de alguna manera, más que moderada, yo ya ahí ya no voy por el lado de ablacionar. El tiempo evolutivo de la fibrilación auricular en general va de la mano, la FA genera FA, ese es el dicho, y va de la mano el tiempo evolutivo con la dilatación auricular, es decir, si el paciente tiene FA persistente de, no sé si más de un año, pero además de varios años de evolución, es poco probable que nosotros podamos retrogradar, entonces eso para mí pasa a ser una especie de contraindicación, si querés llamarlo de esa forma. Son las dos razones por las cuales yo freno mi avance hacia la ablación. Pero estrictamente no hay una... Yo creo que cuando se hace eco hay un score de resonancia, perdón, que es el Utah, que mide el porcentaje de fibrosis en la aurícula, y uno podría definir, según el porcentaje de fibrosis, cómo aumenta la tasa de recurrencia posablación. Y en base a eso guiar o decir esto está contraindicado porque tiene tanta fibrosis. Hoy por hoy no es tan homogénea esa medición en los equipos de resonancia actual, entonces no se está realizando de forma sistemática. Pero podría ser una forma de definir este sí, este no, digamos. Ok. Hay otras preguntitas, Doc. Tras la cardioversión exitosa, ¿consideran algún escenario la suspensión de antiarrítmicos? Tras la cardioversión, no, todo, a ver, todo depende. Habitualmente la cardioversión eléctrica es una herramienta más que tenemos en la intención en el control de ritmo de los pacientes. Siempre esto hay que individualizarlo, ¿no? En qué tipo de paciente lo estamos realizando, si ya tuvo una cardioversión previa, también volvemos a lo mismo, qué características tiene el paciente, qué aurícula, y en base a eso vamos a considerar si son pacientes pasibles de suspender el antiarrítmico, o por ahí de tratar de tenerlos con un tratamiento más prolongado y con un seguimiento más cercano, con el laboratorio, sobre todo si utilizamos amiodarona, ¿no? Que es por ahí el antiarrítmico que más usamos nosotros en la práctica diaria, ¿no? Pero el escenario para la suspensión de un antiarrítmico luego de la cardioversión eléctrica siempre es individualizado de acuerdo a las características del paciente. No, aparte cuando uno hace una cardioversión, es como que el fin de hacer una cardioversión, yo siempre digo al paciente, una cardioversión es un tratamiento paliativo, ¿no? Entonces, el fin, si vos decidís hacer una cardioversión es porque tu meta es hacer un control de ritmo. Y la cardioversión no puede terminar ahí tu control de ritmo. Después de la cardioversión vos tenés que tomar una conducta para mantener ese ritmo. O lo llevas al paciente a un tratamiento antiarrítmico con droga porque pensás que eso es lo que está bien, o le haces un tratamiento de intervencionista. Entonces, la respuesta es para mí que no. No hay un escenario en el cual vos puedas suspender un antiarrítmico después de la cardioversión. Sí, después de la ablación. Sí, después de la ablación. Después de la ablación, nosotros lo que hacemos, tenemos un periodo de ventana en el cual hay mucha inflamación, que es un mes, y después de ese mes empezamos a decalar las drogas hasta la suspensión. Al tercer mes ya estamos sin drogas y hacemos un holter de control. Sí, Pero también individualizando de qué embriación tenga, de qué características sea la eso fibrilación. después de una ablación, no de una cardioversión. Claro, queda claro. Bueno, otra pregunta es, quería preguntar si la ablación por campo pulsado pueden ablacionar focos que estén debajo de prótesis o estén. Sí, Esta no. La ablación por campo pulsado es la estrategia que nosotros tenemos actualmente en el mercado. Después va a haber muchas otras, pero la que tenemos actualmente es una estrategia que se llama single shoot, que significa que con una sola, en realidad no es estrictamente single shoot, pero es un dispositivo que imagínenselo como una margarita, como una flor, que se apoya sobre el tejido y aplica una lesión, después se rota, aplica otra lesión. Y eso no puede discriminar de forma focal si está por detrás o por delante de una arteria, por ejemplo, o de una prótesis valvular, digamos. No tiene forma de hacerlo. De todas maneras, la lesión que genera la electroporación, que es el mecanismo por el cual se produce la lesión, tiene un determinado voltaje. Ese voltaje es específico para generar una lesión específica a nivel de la célula miocárdica. Entonces, no tendría por qué haber un impedimento. Sí hay descritos casos de vasoespasmo coronario
en algunas localizaciones específicas, pero no, entiendo que no sé si... Aparte, el lugar donde nosotros habitualmente trabajamos, el objetivo que es el mismo que con las otras formas de energía, son las venas pulmonares y habitualmente no suelen haber prótesis ahí cerca, salvo que haya algún cierre de orejuela, con lo cual nosotros no tenemos ninguna experiencia y también hay muchos estudios nuevos, los cuales recién se están haciendo los primeros reportes, entonces todavía no hay un reporte de esto, pero habitualmente no suele ser una zona donde haya prótesis o stents. Creo que también hay un reporte de una disfunción en un catéter de marcapasos relacionado a la pulsed ablation, como un reporte de casos reciente, que yo lo leí últimamente, pero repito, no suele ser una zona en la que tengamos este tipo de problemas. Ok. Bueno, hay otra preguntita. ¿Se puede suspender la anticoagulación post-ablación y de ser así, cuánto tiempo después? Bueno, eso habitualmente nosotros la anticoagulación posterior a ablación, al igual que lo dijo Ariel hace un momento, lo usamos en el periodo de blanking que le llamamos nosotros, que es el tiempo que dura en la lesión inflamatoria, en cicatrizar, que es alrededor de los 2 o 3 meses. Eso lo mantenemos sí o sí, al margen de qué score tenga el paciente de riesgo embólico, mantenemos sí o sí, y después la decisión de si el paciente sigue o no sigue anticoagulado, después de ese tiempo lo tomamos en base a estos scores y a los riesgos cardioembólicos que tengan los pacientes individualmente, ¿no? Si son pacientes que tienen un CHA2-VASc alto, la intención es mantenerles la anticoagulación por tiempo indefinido, porque son pacientes que está demostrado que puede haber otros triggers u otros sustratos más allá de las venas pulmonares, dependiendo el sustrato que lo hayamos ablacionado, y son pacientes que aún así le hagamos una ablación exitosa, se encuentran en riesgo de eventos tromboembólicos. Si son pacientes más sanos, con score más bajos, más allá de los 2 o 3 meses, no se lo prolongamos. Perfecto, gracias. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Ante todo, queremos darles las gracias al doctor Pablo. Excelente presentación y a todos los demás Bueno, preguntas. Muchísimas gracias por su atención y su presentación. bueno, gracias Daira a todos por conectarse, gracias por habernos esperado, por la paciencia, gracias por las preguntas también, Con gracias por gusto. la invitación. Bueno, gracias a todos los participantes y exclusivamente a los disertantes. Muy claro, eh, muy buena la charla y creo que es un tema que cada vez se habla más. La insuficiencia cardíaca con la FA es algo muy frecuente y a mayor edad más frecuencia. Eh, la única duda que me quedó final es si ustedes le dan algún tipo de aplicación a los dispositivos tipo Apple Watch para la detección de FA. Si ustedes creen que tiene algún campo interesante. Sí, los Apple Watch y los Samsung, sobre todo, bueno, ahora, hasta hace un tiempo, no sé si saben, pero el Apple Watch, cuando vos te compras un Apple Watch mayor a una serie determinada, que era la serie Cuarta 4, generación, sí, sí. la serie 4, tenías que comprarlo afuera y activar una aplicación de salud, que es la aplicación Health, afuera. Ahora hace un mes que esa aplicación se puede activar acá en el país, está aprobada, con lo cual el beneficio que tiene el Apple Watch, y creo que los Samsung más actuales también, es que no tienen una plestimografía, no te hacen una plestimografía, directamente tienen un bipolo. Entonces te hacen un D2 muy fidedigno y además tienen la posibilidad de que vos no lo actives, sino que directamente, si el equipo siente una irregularidad en ese bipolo y una determinada frecuencia, se activa por sí solo y te avisa y te manda un electro por sí solo. Lo cual es un beneficio muy grande en por lo menos dos grupos de pacientes. Primero, en el que tiene más de 65 años con factores de riesgo y tiene que hacer un screening de FA por el riesgo de ACV, por el riesgo embólico. En ese grupo de pacientes, es decir, un paciente que tiene un CHA2 mayor a 2 con más de 65 años, ese paciente podría utilizar el reloj de forma beneficiosa para hacer una estrategia preventiva. Después el paciente que tiene un ESUS, que sería un ACV sin causa diagnosticada, ese paciente también va a tener un beneficio en la utilización del reloj porque va a mejorar su capacidad de diagnóstico. Y después el otro grupo sería el post-ablación, ¿no? El post-ablación es muy atractivo porque nos determinaría a nosotros con mucha más
Es decir, vamos a poder ver mejor y de esa forma al ver mejor vamos a tener una tasa más real de recurrencia, ¿no? Por ahí el hecho de volverse un poco más sensible no va a ser también, es decir, ser más agresivos en el tratamiento, por ahí es una hipótesis, pero creo que se va a utilizar cada vez más y las empresas, no sé, nosotros tuvimos el Congreso de Electrofisiología y había un stand de Samsung, para que tengan una referencia, mostrando los relojes. Sí, Entonces, sí, va a ser una estrategia súper utilizada, cada vez más utilizada. Y vamos a tener que aprender a recomendarla a nuestros pacientes también. tal cual. Doc, una Excelente, última muy claro. preguntita, disculpe. El doctor Musante consulta, ¿cuándo ablacionas la arritmia ventricular en la insuficiencia cardíaca? Es buena pregunta. Cuando hablamos de arritmia ventricular, creo que bueno, no sé, en la práctica diaria o en la práctica clínica vemos, o por ahí las consultas que recibimos habitualmente son en contexto de extrasístoles ventriculares. Creo que es por ahí el escenario más frecuente. Y son muy frecuentes también en lo mismo que lo describía en la fibrilación auricular. Es muy difícil a veces determinar si son pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrollan extrasístoles ventriculares o extrasístoles ventriculares que llevaron al paciente en esa situación, pero la relación de ambas, digamos, empeora a la otra, entonces la mayoría de las veces hay que tratarlas y está demostrado que estos pacientes evolucionan mejor, siempre y cuando tengamos presente de qué densidad estamos hablando, qué síntomas le generan al paciente, qué limitaciones. Hay muchos pacientes que hasta en insuficiencias cardíacas de origen, por ejemplo, no miocardiopáticos, digamos, no inducidos por extrasístoles ventriculares, si nosotros le tratamos el foco, sobre todo aquellos que tienen por encima del 10 o 12%, es el valor que los estudios demuestran que hay beneficio, el paciente puede tener una mejoría sintomática y sobre todo pronóstica también. Así que son pacientes que se pueden beneficiar también de un tratamiento antiarrítmico en un primer momento y si fracasamos, seguramente la ablación, ¿no? Acá el tema es por qué el paciente tiene IC, ¿no? Si el paciente tiene IC por la arritmia ventricular, entonces está generando una taquimiopatía que en realidad incluso puede estar mal llamada como taquimiopatía, porque pasa a ser una disincronopatía. Pues yo puedo tener un paciente que tiene 40% de extrasistolia ventricular y que esa extrasistolia ventricular venga de un lugar donde me altera completamente la mecánica contráctil y yo generar insuficiencia cardíaca por esa extrasístole. Entonces yo ahí tengo que ir sí o sí, ser agresivo con el tratamiento de esa extrasístole y quemarla. Distinto si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca isquémico-necrótica y tiene una escara que le está generando una taquicardia ventricular que puede ser no sostenida, y que yo lo protegí, la sigue teniendo y le sigue dando choques, o le genera choques en el cardiofibrilador, y le empeora más la función ventricular. Y bueno, ese paciente también hay que ser agresivo, y hay que tratarlo, pero ya el mecanismo es diferente. Entonces eso es importante también diferenciarlo. Es muy amplio el concepto de arritmia ventricular como tendría que ser otra charla nueva, digamos, pero conceptualmente, si yo tengo más de 10%, vamos a poner 10% como punto de corte. Inicialmente fue 24, después fue 18, después fue 15, algunos dicen 10%. Vamos a poner 15% como punto corte de arritmia ventricular. Y bueno, yo tengo que ese paciente considerarlo como que es un posible candidato a en un futuro, si no tiene la fe deteriorada, empezar a deteriorarla. Y después ponerlo en si está sintomático o está asintomático. ¿No? Eso también es diferente para nosotros. Entonces es muy grande, Y muy grande el terreno. Claro, hay otro escenario que por ahí también nosotros lo vemos frecuentemente, sobre todo en pacientes estimulados y portadores resincronizadores biventriculares que tienen alta carga de extrasístoles ventriculares y estas, digamos, generan una interferencia en la estimulación, que nosotros queremos tener al paciente todo el tiempo estimulado, para eso le ponemos un resincronizador, y habitualmente esto suelen ser una de las causas de que el paciente no esté correctamente sincronizado o en la cantidad de tiempo que nosotros queremos con el resincronizador funcionante. Este es otro ejemplo de los pacientes los que nosotros lo vamos a tratar con mayor frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un 20% más de extrasístoles ventriculares, está demostrado que puede interferir con esto. Excelente. Gracias, doctores, por las respuestas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, Gracias doctor, a todos. muchas gracias y felicitaciones. Chau, gracias. Felicitaciones, Hasta luego. Daira. Adiós, chao. Luego, gracias. Chao, gracias a todos. Para los que quedan y querían el QR de la app, ahí les